Ahora sí, buenas tardes nuevamente. Qué gusto que se hayan podido conectar a este encuentro entonces virtual de prueba de transición de historia. Eh, Hoy día vamos a dividir la clase como en dos partes. La primera parte va a ser relacionada a la República Liberal, que es la continuación de lo que veníamos viendo. Y la segunda parte es una especie de evaluación, ¿ya? Pero una evaluación sin nota, no se preocupen. Es una especie de evaluación y casi diría yo autoevaluación respecto a lo que hemos ido trabajando en estos encuentros, en estas clases. Y para eso en realidad son como 6 o 7 preguntas tipo PSU, que en realidad van a requerir, yo diría, de 15 a 20 minutos para que la puedan leer bien y responder con calma, ¿ya? Entonces vamos a la primera parte, es decir, son las 3:02, aproximadamente a 3:30, 3:40, vamos a ir terminando con la exposición de lo que es República Liberal. Y después de eso vamos a ir a esta evaluación sin nota, ¿ya? Voy a compartir entonces pantalla y vamos al tema del día de hoy. Bien, ¿cuál es el tema del día de hoy? Continuamos con Historia de Chile, por supuesto, donde estamos hablando particularmente de la República Liberal. Recuerden que hemos mencionado ya hemos mencionado cosas respecto a la República Conservadora, que fue la clase pasada, y todo lo que eso implicaba. Ya dentro de la República Conservadora, recordarán ustedes el nombre de Diego Portales, recordarán algunos documentos como la Constitución del 33, que dijimos que era importante, todo lo que implicaba esa Constitución, eh, algunas de las obras más claramente realizadas, ya, entre otras cosas. Hoy día hablamos de la República Liberal. La República Liberal la entendemos nosotros desde 1861 hasta 1891 aproximadamente, ¿ya? Anoten por ahí, República Liberal 1861 a 1891. Bien, algunas cosas para ir recordando sobre la República Liberal. Bueno, lo mencionábamos. ¿Cuáles eran como las bases para la República Liberal? La importancia de la Iglesia Católica, la aristocracia, que tenía bastante poder, las ideas de Diego Portales. Ya dijimos que este personaje tuvo mucha importancia en la historia de nuestro país. Obras o cosas importantes: Constitución del 33, bajo el gobierno de José Joaquín Prieto; la expansión territorial, principalmente bajo el gobierno de Bulnes, tal vez eso nos falta un poquito ver; ley de instrucción primaria, que tiene que ver con el acceso a la educación en enseñanza básica. Bueno, en ese instante se conocía como primaria. Eh, Característica de la institucionalidad: la Constitución fue el sustento legal de todo lo que se fue realizando. Políticamente todo lo que ocurría se hacía en base a esa Constitución, donde lo principal era el orden y la autoridad, como bien pedía Portales. Por eso decimos que esta Constitución no la redactó Portales, no la escribió él, pero tiene muchas de sus ideas reflejadas allí. Eh, Fortalecimiento del Poder Ejecutivo a través de amplias atribuciones. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes eso? Lo mencionamos muchas veces. El presidente era el que tenía mayor poder, más que el Congreso. Lo del sistema electoral censitario, no se los voy a volver a preguntar porque ya sería demasiado redundante, pero yo creo que ya lo entendieron. No sé, no se los voy a preguntar, pero lo que les voy a preguntar es si alguien tiene dudas. Porque si alguien tiene dudas, los volvemos a explicar porque esto es importante que lo sepan. ¿Recuerdan qué era esto del sistema censitario? ¿O quién, mejor dicho, no recuerda esto? Para que se lo explique, o si no, continuamos, no damos la explicación. Explique, viste, porque yo estuve media perdida, así que explique, por Ya, favor. Yo, ok. mister, Ya, les explico entonces nuevamente lo del sistema censitario, chiquillas. El sistema censitario fue un sistema que se aplicó en esta época. Estamos hablando de la República Conservadora entre 1830 a 1860 aproximadamente. Bueno, de hecho fue más allá, pero comienza desde 1830, donde en este sistema no podían participar todos los ciudadanos o todas las personas. ¿Ya? Hoy día ustedes saben que para una votación, por ejemplo, un presidente, basta con cumplir algunos requisitos básicos como ser mayor de edad y tener la nacionalidad y la ciudadanía, y listo. No importa si eres pobre, si eres rico, si eres profesional, si no eres profesional, eso da lo mismo en la actualidad. Pero en esta época, bajo este sistema censitario, significa que solo algunos podían votar. ¿Quiénes particularmente? Solo los hombres, para empezar,
no todos los hombres que en este caso tenían propiedades, tenían terrenos, tenían riqueza, ellos podían votar y que tenían que además saber leer y escribir. Y se hacía una diferencia entre los que eran solteros y casados. Pero si tú, a ver, en esa época podías ser hombre, pero si no tenías riqueza, tampoco podías votar. ¿Ya? Entonces, ese era el sistema censitario, un sistema como que clasificaba a quién podía votar y quién no. ¿Se entendió, Martina y Giovanna? Sí, profe. Sí, mister. Gracias. Excelente. Entonces, este punto también se da dentro de la República Conservadora que ya hemos trabajado. Si se dan cuenta, todo lo que aparece aquí lo hemos mencionado. Insisto, tal vez nos falta repasar esto de la expansión territorial. La censura y persecución de la oposición política. Obviamente eso se dio en gran parte de los gobiernos. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Comprender las principales propuestas del liberalismo en Chile. Eso es como lo esencial. Le voy a pedir a Matías, por favor, que me ayude a leer la pregunta. Sí, mister, ningún problema. En Chile, durante la segunda mitad del siglo XIX, el conflicto político entre liberales y conservadores giraba en torno a la relación que existía entre Estado e Iglesia. Esta discusión llevó a una promulgación de las denominadas leyes laicas, las que provocaron. Ya, muchas gracias, Mati. Allí vemos entonces, va haciendo la diferenciación entre liberales y conservadores. Decía que la forma en que se relacionaban era como entre el Estado y la Iglesia. Los liberales tenían una mirada, los conservadores otra. Y dice que se llegó finalmente a las leyes laicas. Las que provocaron, ¿qué cosa creen ustedes? A, el reconocimiento de los principios políticos del Partido Conservador. B, la inmediata separación de la Iglesia-Estado. C, la reducción de las atribuciones de la Iglesia Católica. D, la disminución del poder del Partido Liberal. O E, la ampliación de los impuestos a favor de la Iglesia Católica. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta? Bueno, ahí en el chat ya Mati me da la que él cree que es la respuesta correcta. Por si acaso, lo explico y vamos a aprovechar ahora. Esto de las leyes laicas todavía no lo hemos trabajado, no lo hemos mencionado, pero lo vamos a ver después. En palabras sencillas, son algunas leyes que se crearon en la época donde, por ejemplo, antes de que se creen estas leyes, solamente existía cementerio católico. ¿Ya? O sea, solamente los católicos podían enterrar a sus difuntos. Pero cuando se crean las leyes laicas, se crean cementerios como de carácter más municipal. O sea, no necesariamente tenías que pertenecer al catolicismo. Por ejemplo, antes, los únicos que tenían poder para bautizar era la iglesia. Con las leyes laicas se crea el tema de esto como el registro civil, donde hay otra forma de registrar a los nacidos. ¿Ya? Esas son algunas de las denominadas leyes laicas. Ahora que escucharon eso, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Qué vino a significar las leyes laicas? La C. Ya, ahí claramente es la letra C, la reducción de las atribuciones de la Iglesia Católica. La Iglesia, a ver, ¿cuál podría haber sido? La inmediata separación de la Iglesia-Estado. Podría haber sido, pero ¿por qué no es? Porque en realidad la Iglesia y el Estado no se separaron cuando se publicaron las leyes laicas. ¿Alguien sabe en qué momento se separa como la Iglesia y el Estado? ¿Como en qué documento o en qué época se separan formalmente la Iglesia y el Estado? ¿No? Para que lo noten por ahí, la Iglesia y el Estado se separan formalmente u oficialmente en la Constitución, pero en la de 1925. ¿Ya? Ahí se establece que la Iglesia y el Estado son cosas distintas. Antes la Iglesia tenía mucho poder sobre las decisiones del Estado. Bien, entonces iniciamos con esa pregunta. Vamos a algunas cosas básicas que ya conversamos. Por eso vamos a ir también un poquito rápido. Lo conversamos cuando iniciamos con este taller. El tema del liberalismo, recordarán ustedes que lo conversamos cuando hace un tiempo. Vamos mencionando algunas cosas, no todo. Por ejemplo, es una corriente de muchos tipos, económica, social, política, y liberalismo. Ustedes, al escuchar la palabra liberalismo, ¿a qué lo asocian? Obviamente a libertad. ¿Ya? Entonces, el liberalismo, entre comillas, viene a defender como las libertades, sobre todo de tipo individual, las libertades de cada uno. Se desarrolla en el siglo XVII,
al XIX en Europa y después en América. ¿Ya? Comienza como muchas de las cosas, principalmente en Europa, y después se expande a otro continente. ¿Cuáles son algunos de los principios del liberalismo? El individualismo, obviamente la libertad, la propiedad privada, el Estado laico. ¿Alguien sabe lo que es? Bueno, no se los pregunté, pero cuando escuchan esa palabra de laico, delante se hablaba de las leyes laicas, ¿qué significa? ¿Qué significa ese concepto de laico? Que no tiene que ver con la religión o con una en específico. Sí, muy bien, Leticia. Ahí anótenlo los que no estaban seguros o los que no lo sabían. Como dijo su compañera, tiene que ver con eso, con que no tiene que ver directamente con una religión o con el catolicismo, ¿ya? Por eso se habla de un Estado laico, o sea, un Estado que tome decisiones sin la participación de alguna iglesia. Da lo mismo si es católica, mormón, no, sin participación de la iglesia, eso es lo que propone. Y bueno, ahí vemos otro de los principios de este denominado liberalismo, ¿ya? Ahora llevemos el liberalismo particularmente a la situación de Chile, que es lo que nos interesa en este contexto. A ver, en este contexto de Chile y del liberalismo, podemos mencionar algunos puntos como el debilitamiento del poder del presidente. O sea, eso es una de las cosas que busca el liberalismo, que el presidente no tenga tanto poder como lo había tenido hasta ese momento. El fortalecimiento de las funciones del Congreso, o sea, aquí dentro de los postulados o de las ideas que quería el liberalismo en nuestro país era quitarle poder al Ejecutivo para darle un poco más de poder al Legislativo, quitarle un poco al presidente para que los senadores y diputados tengan más poder. Ampliación de las libertades individuales o públicas es otra de las cosas relevantes, y un gobierno más representativo de la voluntad popular. ¿Recuerdan ustedes que en la clase pasada alcanzamos a ver parte de Algo habrán hecho por la historia de Chile, y particularmente un capítulo donde se hablaba de Francisco Bilbao, de Vicuña Maquena, entre otros? Bueno, ellos justamente son como representativos en parte de estas ideas del liberalismo, un gobierno más representativo. ¿Hasta acá alguna consulta o alguna duda? ¿Alguna consulta o alguna duda? ¿No? Continuemos con algunas otras ideas que proponía este sector, ¿ya? A ver, por ejemplo, la secularización de las instituciones sociales. ¿Qué significa esto, secularización? Tiene que ver con la división justamente otra vez entre la iglesia y el Estado, que no las instituciones dependan de la iglesia, sino que hay una división entre instituciones tanto de la iglesia como instituciones del Estado, ¿ya? Secularización, anoten por ahí, división. Eso significa ese concepto si es que lo vuelven a leer en otra parte. Menor injerencia del Estado en materias económicas. Cierto que recién hablábamos de que el liberalismo promueve cosas como la propiedad privada, como las libertades individuales, porque el liberalismo también dice que el Estado no debe participar tanto en materias económicas. O sea, ojalá que el Estado idealmente no participe en esto, ¿ya? Esa es una de las tantas ideas en temas económicos del liberalismo. Aplicación del concepto del Estado docente, o sea, un Estado que debe preocuparse de la educación de su ciudadanía. A eso se refiere esto del Estado docente, ir formando profesionales para tener una mejor educación. Y también el liberalismo propone una constitución que limite el poder de las autoridades, ¿ya? Esos son algunos de los cambios o ideas que tenía este llamado grupo de liberales. Ya, ayúdame con esta pregunta, con la lectura de la pregunta, por favor, Leti. Leti, ¿estás por ahí? ¿Si me puedes ayudar con la lectura de la pregunta, por favor? Sí, es que estoy moviendo el cuadrito para que poder ver. Ahí. Ya, ok. El liberalismo surgió en Europa en el siglo XVIII, ¿verdad? Y Sí, tuvo por gran ahí. influencia en el pensamiento político mundial durante el siglo, no me lo sé. Ya, miren, primera tarea que les voy a dar a todos es que se deben saber los Es que números yo me lo romanos, sé, deben pero conocer no los así números como romanos. todos, porque No, aparte a mí en básica, por ejemplo, nunca ya, me los pasaron.
No, Leti, mira, si no lo digo porque te esté cuestionando, si yo lo puedo entender, ¿ya? Pero por eso es responsabilidad de todos, no lo digo solo por ti, porque me toca verlo constantemente, que deben repasar los números romanos y conocerlos inmediatamente, ¿ya? Así que tarea para la Ya, próxima bien, clase, sí. manejarte los números romanos. Pero ahora estaba bien, dijiste siglo XVIII, estaba bien, y después dijiste XIX, estaba bien. Ya, en dicha centuria, este movimiento se constituyó en la ideología predominante de la élite dirigente nacional. Según lo anterior, ¿qué características tuvo el pensamiento liberal en Chile? Ya, muchas gracias, Leti. Entonces, veamos, vayamos marcando, vayan ustedes diciéndome sí o no. Obviamente le está hablando en el principio sobre el origen del liberalismo, lo que comentábamos delante en esta pregunta, y después dice, eh, va a preguntar particularmente sobre la situación de Chile. Según lo anterior, ¿qué característica o características tuvo el pensamiento liberal en Chile? Díganme sí o no. Uno, la ampliación de las libertades individuales. ¿Buscaba eso, sí o no? Sí, ¿Ya? Eh, el fomento de la educación pública y laica, ¿sí o no? sí. No me equivoco. ¿Ya? Y la 3, el establecimiento de un gobierno representativo, No. ¿ya? Leti dice que no. ¿Qué piensan los demás? Yo digo que sí. ¿Ya? No. Giovanna dice que no. Bueno, a ver, claro, efectivamente aquí podrían haber entrado a dudar, sin embargo, en la teoría lo que se busca también es esto. Ahora distinto es que a la práctica se haya llevado, pero en la teoría se buscan estos tres principios. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra E. ¿Ya? Letra E, esa es la correcta. Bien, ¿cómo se difundió el liberalismo en nuestro país? A través de la llamada sociedad literaria, que era lo que estábamos observando en el video anterior, cuando veíamos esto de Francisco Bilbao. De hecho, si alcanzamos, vemos otro poquito más para como volver a entender. Esa es una forma en que se difundió el liberalismo. Ustedes piensen que no era que en esa época nos hablamos de que había computador, internet y toda la forma de comunicación que existe en la actualidad. Entonces, ¿cuál era la forma en que la gente, en que se podía traer esto desde Europa? ¿Cómo se podía traer, creen ustedes? Piénsenlo ahí un poquito. ¿Traer qué, profe? Estamos hablando de que cómo llegó el liberalismo a Chile. Entonces esa es la pregunta, ¿cómo llegó el liberalismo? Ya dice a través de la sociedad literaria, algunos personajes, pero ¿cómo ellos adquirieron eso? Ah, por la constante donde ocurre todo este proceso de que Chile se abre al comercio internacional, también existe también por parte de los gobiernos conservadores existió una llegada de inmigrantes importante a Chile, como podemos destacar, por ejemplo, Andrés Bello, entre otros que fueron partidarios de la generación literaria y que creo que también vimos en el video de cómo lo habrán hecho, en que él explicaba de su manera de ver de cómo se tenía que constituir el Estado de Chile, que señalaba mucho de que primero se debía hacer una república conservadora y ya cuando la gente esté letrada y sepa tener una opinión, pudiera instaurarse un gobierno liberal. Ya, muy bien, Mati. Bueno, ahí tenemos algunas de las alternativas. Efectivamente, lo que dice Mati, ¿cómo llegó el liberalismo a Chile? Una de las respuestas podría ser a través de la migración. Gente que venía desde Europa que ya traía estas ideas. Y otra idea y otra forma de obtener o difundir estos chiquillos y chiquillas fue a través de los viajes. O sea, muchos de estos jóvenes habían viajado a Europa, habían ido a Francia particularmente, y en Francia conocieron como todo este pensamiento. Entonces después ellos volvieron a Chile y querían aplicar esas ideas que habían observado. Si se acuerdan en el video que veíamos la vez pasada, Bilbao creo que particularmente decía esto es como lo que ocurrió en Francia hace 3 años atrás, ¿ya? Porque ellos justamente habían viajado mucho y habían viajado particularmente a Europa y allí habían conocido o se habían informado de todo este nuevo pensamiento llamado liberalismo. Ahí ese punto lo menciona.
por la apertura y tolerancia cultural durante el gobierno de Bulnes. Ya lo mencionaba Mati, la llegada de grupos de migrantes que habían traído nuevas ideas, particularmente durante el gobierno del presidente Bulnes. Y también la llegada de intelectuales extranjeros como el propio Andrés Bello, Ignacio Domeyko, Claudio Gay, entre otros. ¿Quiénes recibieron esto o quiénes decidieron cómo ir sumándose a esto del liberalismo? Aquí aparecen algunos de los grupos. Fortunas de provincia, o sea, gente que tenía dinero, y particularmente en las provincias. Los nuevos ricos, producto de la minería y el comercio, y mayormente jóvenes que rechazan el centralismo y el autoritarismo. Por eso esta sociedad literaria estaba compuesta en parte importante por jóvenes de la época. Ahí, ya coloqué la respuesta correcta, pero rayos. Veamos por qué es la respuesta correcta la letra D. Ayúdame con la lectura, por favor, Giovanna. ¿Cómo, mister? Ayúdame con la lectura de la pregunta, por favor, Giovanna. Mister, tengo el mismo problema en la Leti. Ah, De ya, los números. pero vamos avanzando y yo te voy ayudando entonces. Lee nomás y yo te voy ayudando cuando lleguemos a esa parte. A medida que avanzó el siglo, Ya, ¿cuál será, Giovanna? ¿Qué siglo será? 20, no No, mira. sé. Ya, 19. no, espérenme. Miss Lucía. Miss. Sí, mister, dígame. Yo le voy a pedir si usted puede buscar como alguna actividad simple, No, sí la estoy haciendo y de sencilla, hecho para se que la voy a puedan... enviar al grupo de WhatsApp de Ya, cuarto para que ya. ahí tengan y se la estudien, la refrieguen Sí. en su cabeza, porque va a salir no solo en historia, va a salir en otras preguntas también y les va a servir a ustedes como cultura general. Claro. Y me extraña porque esto de los números romanos se pasan básica y todo, pero no se preocupe, yo lo voy Sí, a se me reforzar. olvidó a mí. Y estoy haciendo algo para enviárselo al grupo de WhatsApp. Algunos Ya. van a decir por qué la MI está enviando, pero los de historia ya saben por qué, ¿ya? Ya, Pero lo voy a... no se preocupe. y otra cosa, aparte de que reconozcan los números romanos, creo que aquí también estamos en un tope, que no sé si saben, por ejemplo, ya dice siglo XIX. ¿Entre qué años se refiere el siglo XIX? Porque ya, una cosa es que sepan, es el XIX, pero si hablamos del siglo XIX, ¿a qué año se refiere? Desde el 1800 al 1900, ¿no? Sí, correcto, ya, pero no sé las chiquillas, si Martina, Giovanna, Leticia, no sé Sí, si... eso sí. ¿Eso sí? Ya. Ya, de Sí. igual forma repásenlo, ya, por si acaso. Obvio que sí. ¿Ya? Por si acaso repasen eso. Así que bueno, ya ahí con esa tarea pendiente, la Miss después se las va a enviar para que la próxima clase no tengan dudas con eso. Giovanna, ahora sí continuemos. Y por ahora yo voy a leer cuando lleguemos a los numeritos romanos. Pero lee tú todo lo otro. Ya. A medida que avanzó el siglo XIX y debido a las transformaciones que afectaban a la sociedad chilena, el liberalismo se fue transformando en la ideología hegemónica en este sentido. ¿Qué factores permitieron difundir este pensamiento en Chile? Ya, muchas gracias, Giovanna. Entonces, bueno, le está preguntando sobre el liberalismo en Chile, claramente, y dice qué factor o factores permitieron difundir el pensamiento. ¿Qué cosa permitió que se difunda el liberalismo? Lo que estamos preguntando recién. Y en este caso, miren, ustedes ya vieron que es la respuesta correcta a la letra D. Es decir, la 1, la llegada de investigadores y científicos europeos contratados por el Estado. Esto fue muy importante, o sea, a Chile llegaron muchos personajes que el Estado de Chile le había pagado para que vengan, ya sea a investigar, a conocer, a hacer mapas sobre Chile, que en esa época no existían. Entonces, la número 1 sí es, ¿ya? Esa es una de las razones, y a través de eso se difundió el liberalismo. 2, la participación de intelectuales latinoamericanos en el ámbito educativo. El más conocido de esto, de este punto, es Andrés Bello. Yo creo que lo han escuchado alguna vez. Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile. Muchos latinoamericanos venían a Chile también contratados por el Estado para ayudar en el ámbito educativo, porque ya habían tenido mayores experiencias en sus respectivos países. Y la número 3 dice la pobreza del país, que favorecía las manifestaciones sociales masivas. Esto en ningún caso fue un factor para la difusión del liberalismo, ¿ya? No lo fue.
Entonces, por lo mismo, la respuesta correcta es la letra D, 1 y 2. A ver, denme un instante que esto no quiere avanzar. Ahí sí. Estábamos hablando recién de algunos personajes como reconocidos o reconocibles por su importancia. Entre ellos, el más destacado es Andrés Bello. Pero hay otros, Bartolomé Mitre, Juan Alberdi, entre otros. Bueno, los primeros que mencionamos, los que están acá arribita, son latinoamericanos, ¿ya? Y los que están acá son europeos, pero que también son intelectuales, gente que tenía como bastante conocimiento en la época y que vinieron acá a Chile. Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Lorenzo Sassi, entre otros. Son algunos de los que vinieron a Chile y aportaron a nuestro país. Algunos de los gobiernos, no vamos a ir con detalle de cada uno, porque, insisto, eso que tal vez es tarea un poco más personal. Recuerden que se les envió el libro, y ustedes ahí pueden ir leyendo con más detalle esa información. Algunas cosas generales, sí. La República Liberal, como dijimos delante, va desde el 61 hasta el 91. En esta época, entre el 61 y el 91, perdón, retrocedo, se van dando algunas modificaciones a la Constitución del 33. No cambian la Constitución, ojo, en esa época no se cambia la Constitución, pero sí van haciendo cambios o reformas. ¿Para qué se hacían esas reformas? Como bien menciona acá, para liberalizar. Acuérdense que ellos eran los liberales, entonces debían buscar como acciones que permitan que haya más libertades, y secularizar. ¿Qué dijimos que era secularizar o la secularización? A ver si lo anotaron o lo escucharon. Repito, ¿qué es eso de secularización o secularizar? Delante se los dije. Lo tengo en la punta de la lengua. Hasta la punta de la lengua, dice Martina. ¿Qué podrá ser? A ver si alguien se recuerda. Que pertenece a un grupo específico. A ver, sí, pero en este caso particularmente con el concepto, chiquillos, secularizar, anótenlo, se los dije. Secularización o secularizar tiene que ver con dividir. Eso es secularizar, la división de algo. Entonces, si hablamos de la secularización entre la Iglesia y el Estado, estamos diciendo que la Iglesia y el Estado se dividen. Y en este caso, por ejemplo, dice que con las reformas se buscaba secularizar o dividir, pueden cambiar el concepto por eso, o dividir las instituciones políticas, culturales y sociales. ¿Ya? Eso es secularizar. Por favor, no lo olviden, porque estoy seguro que en alguna pregunta les va a aparecer ese concepto. Creo que con esto, otra vez me pasó lo mismo. Pero en este caso, volvamos a analizar por qué entonces esa es la respuesta correcta. Ayúdame con la lectura de la pregunta hasta acá, por favor, hasta donde lo voy a dejar aquí marcado. Martina, por favor. ¿Lo leo, profe? Sí, por favor. Ya, mister. Espéreme que estoy arreglando la pantalla. Ok. Ya. Entre los principales objetivos doctrinados del liberalismo chileno en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? Sí. Se pueden mencionar. Léelas. 1. Debilitar al Poder Ejecutivo y fortalecer al Congreso. 2. Incrementar las libertades públicas de las personas. 3. Establecer un sufragio universal en plenitud. Ya, muchas gracias, Martina. Entonces, de acuerdo a este punto, ustedes pueden, bueno, le está preguntando cuál era el objetivo del liberalismo en Chile durante esta época. Cuando dice segunda mitad del siglo XIX, ahí si es que no lo tienen claro, primero piensen eso antes de llegar a la respuesta, ¿ya? Por si acaso, es un consejo. Entonces, si dice segunda mitad del siglo XIX, ya, el siglo XIX es el que va entre 1800 a 1900. Entonces, si me está preguntando por la segunda mitad, quiere decir que es lo que ocurre entre, a ver, espérenme, entre 1850 a 1900. Por si acaso, ya, porque ahí no sacan nada de buscar la respuesta si es que no tienen claro alguno de los conceptos de la pregunta. ¿Se entiende eso?
Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX o entre esa época se pueden mencionar, uno, busca debilitar al Poder Ejecutivo, busca debilitar al Poder Ejecutivo y fortalecer al Congreso, ¿ya? Eso es correcto. Dos, incrementar las libertades públicas de las personas, también es correcto, porque de allí que sea el liberalismo. Y tres, establecer un sufragio universal en plenitud, no, no es correcto. Se lo expliqué delante, ¿qué tipo de sufragio todavía existía en esta época? ¿Cómo se llama? El sufragio que todavía existe. Censitario. Ya, sufragio censitario. Muy bien, muchas gracias, Mati. Ya con esto creo que vamos a ir finalizando. Aquí simplemente aparecen mencionados los nombres de los presidentes de la época. ¿Ya? ¿Notan algún cambio respecto a la República Conservadora? Observen, miren, observen los nombres, observen el tiempo que estuvo cada uno y díganme si notan algún cambio respecto a lo que ocurría en la República Conservadora. ¿Se iba reduciendo el tiempo de los mandatos? Sí, muy bien, Leticia. Allí está la mayor diferencia, que, bueno, aquí exceptuando el gobierno de José Joaquín Pérez, ese fue el último gobierno que duró 10 años de frente, digamos. Pero después, cada gobierno duraba 5 años. Ya no estaba esto como de la posibilidad de la reelección automática casi. Entonces, por eso Errázuriz, Pinto, Santa María y Balmaceda duraron 5 años en su cargo de presidente. Ojalá, chiquillos, que puedan tomar su texto y puedan ir leyendo tal vez las principales obras de cada uno de estos presidentes. ¿Ya? Ya para ir finalizando, porque como les dije, la segunda parte tiene que ver con una mini o pequeña evaluación, también mencionamos que otra característica de la República Liberal es esto del Estado docente. ¿Qué significa esto del Estado docente? Como se los comenté delante, donde el Estado debe buscar que su población se instruya, que sea educada. Y para eso, ¿cómo se puede lograr eso? A través de diversas acciones, por ejemplo, la construcción de escuelas, la formación de profesionales, son algunas de las respuestas que podemos obtener para llegar a esto, ¿ya? Bueno, aquí aparecen, aparte de lo que les dije, que en realidad se resumen estos dos puntos, se menciona esto de la educación laica, es decir, sin una religión pública y gratuita. Eso está dentro de los principios del liberalismo y dentro de los principios de este llamado Estado docente. Creo que, a ver, espérame, déjenme ver, ya estamos casi, sí, estamos casi. Pasemos, bueno, hasta acá, antes de llegar a estas últimas dos diapos, ¿alguna duda, alguna consulta, algún concepto que no estén entendiendo para que se los explique? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? Parece que no. Ya, entonces vamos a estos últimos dos diapos y pasamos a nuestra evaluación. También como característica de la propia República Liberal, se crean más escuelas públicas, sobre todo en las ciudades donde había más gente. Recuerden que, si ven por ahí esto del Estado docente, cuando el Estado de Chile quería que su población tenga acceso a una mayor educación, o mayor acceso a la educación. A eso se refiere. ¿Y cómo se hacía eso? Construyendo más escuelas. En 1860 se dicta la ley de instrucción primaria, o sea, esto de que era casi obligatorio, o era obligatorio el que las personas se comiencen a educar. De hecho, si ustedes, yo creo que todavía alcanzaron a agarrar como esto de que era obligatorio prácticamente tener, no sé, la enseñanza básica, el octavo básico. Después ya era obligatorio tener el cuarto medio. Por eso es que hoy día se insta tanto en que, y desde hace tiempo ya, que no solamente te quedes con cuarto medio, porque hoy día todos deben tener cuarto medio, o la gran mayoría tiene cuarto medio porque era obligatorio. Y por eso es que hoy día se fomenta tanto el tema de la educación superior. De hecho, después probablemente la educación superior va a terminar siendo casi obligatorio, eso no lo sabemos. Nueva infraestructura para el país, se construyen bastantes puentes, edificios,
Durante la misma época también harta construcción de líneas férreas, ya por el tema de los trenes, el tema comercial sobre todo. Son algunas de los avances y obras de esta época de llamada liberalismo. Se moderniza Santiago, Benjamín Vicuña Maquena, uno de los que lidera ese punto. Expansión cultural. Esto también es importante, pero lo vamos a ver en otra clase, por eso ahora lo mencionamos nomás. Expansión y pérdida territorial. Esto lo vimos harto en primero medio, cuando hablamos de la guerra del Pacífico, el conflicto entre Chile y Perú sobre todo. Pacificación de la Araucanía, cómo se fue ocupando ese territorio. El Tratado Chileno-Argentino, recordarán ustedes eso de la Patagonia. ¿Se acuerdan que en primero medio, bien allá lejos en el tiempo, ustedes tuvieron que hacer unas disertaciones o presentaciones sobre eso, donde se tenían que preparar y conocer sobre esos temas? ¿Ven que eso era importante para un año como este, donde van a tener que, ojalá, recordar bastante de lo que aprendieron en ese instante? Esas son como algunas de las características del periodo, pero lo vamos a ver después con más calma. Aquí ya de a poco el Parlamento comienza a tomar más poder. ¿Se acuerdan que comenzamos con la Constitución del 33 que le daba amplias atribuciones al presidente? Bueno, ya con la República Liberal eso comienza a cambiar y el Parlamento comienza a tener más poder. Y hay un conflicto con España que también no es mayormente conocido o relevante para lo que estamos conversando. Se inicia el proceso de laicización. ¿Qué será eso de laicización? Se inicia el proceso de laicización. A ver si lo pueden hacer como inferir de acuerdo a lo que conversamos ya. Laico, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Dice, se inicia ese proceso de laicización. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con el concepto de laico, como dijo Leticia, pero en palabras, como llevándolo a palabras más sencillas o a ejemplos más sencillos. ¿Qué sería? Empezar a sacar la religión, por ejemplo, de la escuela, comenzar con eso. Muy bien, excelente allí su capacidad de inferencia, Leticia. Nacimiento de partidos políticos. Acuérdense que antes de la República Conservadora hablábamos de grupos políticos, pero acá ya comienzan a aparecer los primeros partidos políticos en nuestro país. Ya, estas preguntas no las vamos a ver porque ahora vamos a ir a la evaluación, ¿ya? Para ello, a ver, denme un instante. Para ello, necesito que vayan al chat y yo les voy a enviar ahora un link. Voy a dejar de compartir. Denme un instante, que estoy cargando el link. Quiero ver que esté todo en orden. Ya. Voy a enviar entonces en el chat el link. Ustedes van a tener que abrir el link. Ya, ahí está el link en el chat. Miren, cuando presionen el link les va a aparecer esto. Cuando presionen el link les va a aparecer esa pantallita que dice evaluación. Ya, ahí ustedes van a tener que colocar su correo, después colocan su nombre y apellido, después vuelven a colocar su correo, ya, se coloca 2 veces el correo, y después vienen las preguntas. Puede ser que a ustedes les aparezca, a ver, creo que a mí me aparece bien A, B, C, D, E, pero creo que algunos o las primeras 2 preguntas aparecen como E, C, D, B, pero lo importante es que ustedes marquen ahí en el puntito, más allá de la letra, marquen el puntito de la respuesta que sea correcta. No sé si Están desordenadas las mías. Ya, pero se entiende que finalmente no consideren en ese caso la letra, sino que marquen el punto donde está la respuesta correcta o que ustedes crean correcta. ¿Se entiende eso, cierto? Sí, mister. Ya, Sí, entonces, se entiende. chiquillos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 preguntas. 7 preguntas tipo PSU. De hecho, en realidad son preguntas que saqué desde la prueba que el DEM rehabilitó, o sea, sí, desde la prueba que el DEM rehabilitó, que sería muy similar a la prueba de transición. Así que, y estas 7 preguntas están relacionadas a lo que hemos estado conversando en estas clases. Así que tienen aproximadamente 20 minutos como máximo para responder esas 7 preguntas. No deberían demorarse más allá de los 2 minutos
o máximo 3 minutos, igual le daría 21 minutos. Así que comiencen nomás y si alguien tiene duda me puede ir preguntando en el chat o puede activar su micrófono y decir su consulta. ¿Alguna duda? ¿Pregunta por ahora? ¿No? No, mister. Ya. Entonces, a contestar. Creo que está casi de más decirlo, pero no tiene sentido que se pongan, por ejemplo, a buscar cosas en internet o la respuesta en internet porque sería que autoengañarse. Como le dije, esto no va a llevar nota. Más que nada para ver cómo ustedes han ido viendo lo que hemos conversado, cómo lo han ido recibiendo y ver qué hay que trabajar, qué hay que reforzar de nuevo, para que ustedes mismos se den cuenta si es que el trabajo ha sido consciente o no. Creo que dejé el formulario con la opción de que cuando terminen, cuando le coloquen enviar, porque al final tienen que darle enviar, creo que allí mismo les va a arrojar su puntaje. Si son 7 preguntas, son 14 puntos. Así que allí les va a arrojar su puntaje, me parece mucho una vez que coloquen enviar. De sus resultados, si me pueden confirmar si les llegó. Sí, mister, a mí me llegaron. A mí también, mister. Ya. No sé, creo que es falta o no sé qué pasó con la Giovanna, ya no está la Giovanna. Pero en este caso, entonces, de los 3 que están ahora, ya los 3 tienen su respuesta, ¿ya? Miren, ahora no hagamos el análisis detallado, pero veamos rápidamente cuáles eran las respuestas correctas. Igual me sorprende que lo hayan hecho, creo que lo hicieron más rápido de lo que esperaba, pero está bien, ustedes tienen que ir manejando sus tiempos. Por ejemplo, aquí están viendo ustedes en pantalla lo que respondió la Leti. Leti tuvo 8 de No, 14. qué mal, me fue re mal. 8 de 14. ¿Ya? Y ahí, bueno, aparecen los datos de la Leti. Por ejemplo, en la primera pregunta, Leti marcó lo que decía la transformación del modelo colonial de explotación del sistema agrario, y la respuesta correcta era donde decía la modernización de las leyes tributarias para mejorar la recaudación fiscal. Esa fue la acción que se tomó en el momento para mejorar las finanzas del Estado. ¿Se acuerdan que lo hablamos en su instante? El cobrar más impuestos o impuestos, cobrarlos de mejor forma a que como se hacían antes. Por eso era esa alternativa. Mati, no sé si quería decir algo. No, que sí, porque habíamos visto eso Sí, de lo de la recaudación fiscal, sí, porque ahí, si no me equivoco, pasan las empresas salitreras privadas po, y Chile vive de los impuestos. sí, correcto. Después, en la siguiente, donde decía en las discusiones ha quedado lugar este interés, bueno, insisto, no vamos a leer todo, pero habla de la doctrina de Monroe. La pregunta era, según su análisis, ¿en cuál de los siguientes aspectos tuvieron su origen estas relaciones? Y Leti marcó en el interés estadounidense por decidir aspectos de la política interna de los países recién independizados. Podría haber sido, sin embargo, aquí, más que por eso, tiene que ver con el recelo de Estados Unidos a la expansión y hegemonía de otras potencias en el continente. Pero esa daba como para bastante confusión, porque era como muy fina. Pero en este caso, la respuesta más adecuada, de acuerdo a lo que era la doctrina Monroe, era el tema de evitar eh, intervenciones extranjeras. Así, de hecho, derechamente se decía en la doctrina Monroe que ese era el objetivo. ¿Ya? Entonces, por eso es esa respuesta, por si acaso, que es la que está marcada ahí. Después, Leti tuvo correcta, donde dice, desde los primeros años de organización republicana, mucho texto, eran todas las alternativas, E1, 2 y 3. Después, en la Constitución del 33, dice, permitió al Estado chileno definir un nuevo orden. ¿Cuál fue una de las características de este ordenamiento jurídico? Leti marcó la formación de un Estado laico desvinculado de la Iglesia Católica. Y la respuesta era la D, la creación de una autoridad ejecutiva dotada de amplios poderes. Leti, seguramente allí te confundiste con lo que estábamos conversando recién. Ya, porque recién en la clase estábamos hablando de que en el liberalismo comienzan como a discutirse estas ideas, pero en la Constitución del 33, que es previo a esto del liberalismo, se caracteriza más bien porque al presidente se le daba mucho poder, ¿ya?
Después, durante el siglo XIX en Chile, en el marco del proceso de construcción del Estado, se llevó a cabo la exploración geográfica del país. ¿Cuál fue el propósito de la iniciativa? Reconocer recursos naturales y definir los límites. Ese era el principal objetivo en ese sentido, en el sentido geográfico. Así que muy bien ahí, Leti. Después la igualdad de la libertad, religión universal, gobierno de la humanidad, ¿ya? Y habla un texto sobre Francisco Bilbao. De su análisis, considerando el periodo, ¿cuál fue una idea defendida por el autor? Propuso organizar un sistema político basado en los principios del liberalismo. Estaba más que claro, ahí podían prácticamente sacarlo del texto. Y la última, con la finalidad de fomentar el progreso en Chile, los gobiernos impulsaron la implementación de la red férrea. ¿Cuál fue el principal propósito de la extensión de la red ferroviaria? ¿Por qué se extendieron las líneas férreas? Y Leti marcó muy bien: unir los centros productivos del país con las ciudades y puertos para agilizar el comercio interno y externo. Efectivamente, ese era el principal objetivo de extender las líneas para los trenes, que el comercio se pueda realizar de mejor forma, más que cualquier otra cosa. No era para que la ciudadanía tenga mayor acceso al tema del transporte, no, netamente tiene que ver con un tema comercial, ¿ya? Bueno, le sirvió, yo creo que, bueno, Mati tuvo 10 de 14 si no me equivoco, y no sé en cuál otra más te equivocarías, Mati, aparte de la que me dijiste delante. Ah, no me había equivocado en esa porque como que me confundí con la pregunta, ¿Ya? pero Ah, ya. como que estaba entre esas dos. Y el tema es que justo elegí la incorrecta. Ah, ya, ok, pero creo que igual bien, bueno, esto no es para decir, ah, ya con esto tenemos un panorama claro de cómo va a ir, pero creo que bien allí Mati, Leticia también, Martina a trabajar un poquito más para tal vez, ojalá ver tal vez las clases que hemos tenido, porque en esas clases justamente tratamos y avanzamos harto del tema que apareció hoy día, ¿ya? Así que, no sé, Me fue chiquillos. pésimo. Pero Martina, puede ser, pero yo creo que, o sea, tú tienes toda la capacidad para poder leer tal vez, para poder ver lo que hemos hecho y para que la próxima vez te vaya mejor, ¿ya? No sé si alguien Ya, tiene profe, alguna duda o gracias por la pregunta. fe. Con toda la fe nomás, Martina. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No, mister. Ya, Mati, Martina, no sé si alguna pregunta o duda. Sí, profe. Durante el periodo conservador ocurrió la cuestión del sacristán, ¿cierto, profe? Sí, sí, efectivamente. Ya, Ah, eso, ya. Eso era todo. sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o consulta? No, parece que no. Miss, no sé si quiere decir algo ya para ir cerrando. Me parece bien que estemos avanzando. Martina, no te desanimes. Te voy a enviar unos documentos que el Mister envió hace un tiempo, donde ahí puedes leer un poco para ir reforzando más tus conocimientos, porque eres muy capaz. Solo falta reforzar, leer un poquito más para ir Ay, mejorando. viste el video. Así que eso, lo importante es que vayan repasando, estudiando. Si tienen dudas, consulten y aprovechen lo que el profesor, por ejemplo, la actividad que hizo el profesor ahora, para ver en qué tengo que reforzar para seguir todavía trabajando, porque el tiempo avanza muy rápido. Así que eso, pues, excelente. Cada vez uno se va retroalimentando también uno, porque uno se remonta a lo que pasó antes y dice, oye, las cosas que uno se equivoca, que uno todavía se recuerda algunas Sí, cosas, así que aprovecha uno también, sirve. sí, efectivamente, Miss. Muchas gracias. Y también muchas gracias a ustedes, chiquillos. Y entonces, como les decía la Miss, bueno, les va a dejar ahí la tarea de los números romanos para que lo repasen todo. Ya se Y, los envié, así ah, que ya. Y sí. también ahí, si pueden, avancen con el texto leyendo algunas paginitas de información sobre lo que hemos trabajado para profundizar. Así que nos estamos viendo hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y que estén muy bien, que tengan una linda tarde. Chao chiquillos, chao Adiós. Chao, mister, nos chao. vemos.